Buenos días con todos. Bienvenidos a nuestro diplomado en Educar para la Vida, un diplomado en Educación Sostenible e Intercultural que se desarrolla con la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo, la UGEL de Víctor Fajardo, la Universidad de Hamburgo, la Organización de Apoyo Bingo en Kiel, Alemania, y otras organizaciones como la Escuela de Bellas Artes de Huamanga, en Ayacucho. El día de hoy nos acompaña Nila Vigil Oliveros. Ella es lingüista por la Universidad Católica del Perú, magíster en lingüística por la Universidad Mayor de San Marcos, máster en inmigración e interculturalidad por la Universidad Castilla-La Mancha, doctorado en educación por la Universidad Mayor de San Marcos, y sus áreas de interés básicamente son la lingüística aplicada, la interculturalidad crítica y descolonizadora. Ella trabaja como profesional independiente, además es también docente universitaria en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también en el posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene más de 20 años en experiencia en educación intercultural bilingüe y en la evaluación de proyectos. Bienvenida con nuestro diplomado Nila. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Ayiyanchu. Gracias, Francisco. Gracias, Lila. Gracias. Tú Muchísimas también gracias, de hablas el verdad. quechua. Solo, no como me gustaría, pero alguitos, algunas palabras de saludar, despedirme. Ok, igual yo. Sí. Mis padres son andinos, pero me pasó como experiencia personal, te puedo manifestar que cuando ellos llegaron a Lima, lo primero que hicieron fue negarnos a los que nacíamos en Lima la posibilidad de hablar el quechua, porque para ellos era importante que aprendiéramos solo el castellano y nos olvidáramos de esa parte de nuestra historia atrás, ¿no? Y creo que le pasó a muchos de nuestras Sí. generaciones, ¿no? El que querían que ingresemos a una nueva cultura, olvidando un poco de la cultura de la que veníamos, ¿no? Creo Sí, que, lo que creo que ese pasa es es un... que Cuéntame. sí, los padres han sufrido tanta discriminación por ser quechohablantes en una sociedad racista como la peruana, que no por malas personas, sino porque no querían que sus hijos sufran lo que ellos habían sufrido, pasaron a la castellanización, ¿no? Sí. Y creo que en ese contexto muchos de nosotros hemos ido buscando las razones, ¿no? ¿Por qué es que nos pasó esto? Y hemos vuelto a nuestras raíces de alguna manera. A mí me pasó que yo no podía encontrar la cultura a la que pertenecía, ¿no? Viajé por Cajamarca, Puno, Cusco, trabajando en diversos proyectos y en todas partes era como, en Lima era una especie de andino inmigrante y en provincias era un limeño que no se adaptaba a ninguna parte, ¿no? Entonces nunca encontré el punto en el que estaba y ahora estoy en Alemania, igual, ¿no? Como un inmigrante más académico, pero ahí estamos, ¿no? Y creo que en este contexto siempre la pregunta que nos surge es, ¿qué cosa es la interculturalidad, no? ¿Por qué estamos en esa búsqueda en el mundo? ¿Por qué necesitamos de ello en el Perú, no? Para ti, Sí. después de haber leído tu manual y algunas cosas más que tú has desarrollado y que de repente para ti también es un tema muy grande y de interés, para ti, ¿qué es la interculturalidad? A mí me gusta mucho la conclusión 170 de la Comisión de la Verdad, que Ujú. dice que, bueno, la primera dice que el conflicto armado fue el más intenso que tuvo la historia republicana. Me gusta la conclusión 170 que dice que necesitamos un nuevo pacto social entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Entre las organizaciones, porque este conflicto es porque no nos reconocemos como una sociedad multicultural, ¿no? Multicultural, multilingüe. Eh, y creo que la interculturalidad precisamente es esta gestión de la diferencia, poder empezar a trabajar en este nuevo pacto social, eh, donde ya no venga una cultura que se imponga. En realidad ninguna cultura se debe imponer, ¿no? O sea, no es tampoco cambiar una cultura por otra, sino empezar un diálogo para una refundación del Estado, ¿no? Y para mí la interculturalidad va por ese sentido, de cambiar estas relaciones impositivas, estas relaciones de poder que tanto daño le han hecho al país, que han matado tantas culturas. Sí. En ese contexto, ¿tú crees que las políticas en torno a la cultura y la interculturalidad en el Perú han sido implementadas de manera adecuada? Yo creo que
el problema es que tenemos más de 5 décadas de educación bilingüe y no tenemos resultados, porque creo que no se implementan, no se piensan desde la diversidad, se piensan desde arriba y con un sentido paternalista, ¿no? Y son muy inclusivas, pero incluir a y no incluirnos con, ¿no? O sea, por más que se hable de interculturalidad y de políticas interculturales, siempre son para llegar al modelo, a un modelo de Estado que no somos, a un Perú que no somos, negándolo todo, ¿no? Negando la diversidad, porque siempre están pensadas además, aunque no se diga, están pensadas solo para un grupo, para los indígenas que hablan sus lenguas, que viven en sus comunidades, no están pensadas para todos. La misma educación intercultural bilingüe se piensa solamente para los indígenas. Y creo que para cambiar esto tenemos que interculturalizarnos todos y todas, ¿no? Si no nos interculturalizamos todos, esto no, creo que no va a funcionar. Y por ahí están los problemas, creo. Sí, una de las cosas, yo he estado como director de interculturalidad de una universidad en el centro y cuando les planteaba a las demás facultades o carreras el proceso de interculturalizar, la pregunta que me hacían, por ejemplo, los de ingeniería era, ¿por qué tenemos que trabajar la interculturalidad nosotros, no? O sea, en la ingeniería no se requiere. Y creo que hay muchos profesionales que piensan de que el tema de interculturalizarse es un tema que no implica una formación profesional, ¿no? O sea, que en algunos contextos no es necesario. Y del otro lado, la experiencia en Alemania, por ejemplo, es que las universidades, todas las universidades, están implementando procesos de talleres de interculturalidad para los mismos profesores, profesores doctores de las universidades, porque entienden que hay una falencia en el tema intercultural dentro de las universidades, ¿no? Y todas las universidades están pasando por estos procesos de cambio, ¿no? Entendiendo de que el contexto social ya ahora se evidencia como muy intercultural y se necesita cambiar la esencia de la universidad, algo que antes no se había visto, ¿no? No, qué bueno, me encanta que lo cuentes y que pase eso en Alemania, porque como nosotros acá tenemos que esperar que los gringos digan, que los extranjeros digan, de repente eso va a servir para que estas voces lleguen también aquí y se empiece a interculturalizar la universidad. A mí me preocupa mucho la universidad porque hay universidades interculturales que de interculturalidad tienen el nombre acá en el Perú. Definitivamente. Y las carreras, o sea, por ejemplo, medicina, yo no sé cómo para el residentado, por ejemplo, los médicos hacen el serums, para que puedan hacer el residentado tienen que hacer el servicio rural, urbano, marginal en salud, y para esto mientras más alejados estén, más puntos les dan para su residentado. Pero muchos se van a zonas andinas en las que no entienden para nada a la persona que tienen que tratar, que tienen que curar. Incluso, no solamente la lengua, porque creo que la lengua es importante, pero además las afectividades, ¿no? La manera que son las personas. Y eso, por ejemplo, me parece increíble, que se siga permitiendo que vayan médicos a zonas donde no tienen ni la menor idea de cómo es esa cultura y tienen además muchas actitudes discriminadoras, ¿no? Tú hablaste hace un momento de la gestión de la diferencia, ¿no? Para ti, ¿qué es la gestión de la diferencia? ¿Cómo entender la gestión de la diferencia en un país que es mega diverso, ¿no? Resulta, bueno, el término resulta, se entiende, ¿no? Hay que hacer una gestión de la diferencia, pero ¿cómo hacerlo en un país tan diverso? Primero, yo siempre pienso que la gestión tiene que venir desde abajo, ¿no? Las políticas muchas veces vienen desde arriba y las gestiones vienen desde abajo. Y creo que este es precisamente el problema, que en el país no se gestiona. O sea, la diferencia, por más que haya eslogans como la diversidad nos enriquece, la diversidad desde el país es vista como un problema. O sea, esta mega diversidad es la gran riqueza del Perú. Ante lo que está pasando en el mundo, ante estos modelos de economía que han fracasado y esta depredación de la naturaleza tan terrible,
yo creo que si empezamos a mirar desde aquí y qué hay y cómo los pueblos se relacionan con todo, con el medio en el que viven, donde el ser humano no es no es el sumum de la creación, como el mundo cristiano, sino el ser humano somos uno más dentro dentro del ambiente donde las plantas son tus hermanos, el agua tiene derechos y todo. Creo que aquí están las respuestas, podríamos tener respuestas para enriquecer a la humanidad, pero para eso necesitamos la actitud, la palabra clave, ¿no? Es dejar de mirarnos el ombligo. y en el momento que nos dejemos de mirar, o sea, y esto no solamente o sea, todos los grupos que ejercen el poder y todos los grupos que quieren cambiar las cosas, dejar de mirarse el ombligo y entenderse, así como hay una ecología natural, entender también una ecología cultural, ¿no? Existen distintas culturas que tienen que estar interrelacionadas. Lo veo desde una perspectiva de ecología social, ¿no? Creo que por ahí tendríamos que partir, por una idea de ecología social. Pero creo que ante la ausencia de una adecuada gestión de las diferencias, de la diversidad, lo que se ha originado en el Perú es una fragmentación que nos ha llevado a la discriminación, al racismo, ¿no? Sí. Creo que esto no es algo nuevo, ¿no? El Perú ha pasado y los análisis dicen pues que venimos pasando por diferentes momentos de discriminación y racismo que hoy mismo quizás lo podemos evidenciar en la política actual, ¿no? Sí, sí, o sea, el racismo que vivimos, pero no solamente en el Perú, ¿eh? O sea, sino si salimos del Perú, los racistas o sea, la gente que, no sé, voy a usar un verbo, que racistea en el Perú, es raciada en otros espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, con lo de las lenguas que estábamos hablando al principio, ¿no? Nosotros pensamos que aquí en el Perú, no digo nosotros, para hablar del colectivo peruano, aquí en el Perú la lengua de prestigio es el castellano y se piensa, se discrimina incluso los castellanos que hablan otras personas y se cree que el castellano que uno habla, ¿no? Se impone. Pero mira, a mí me pasó que yo no sé ya no sé cuál es el diminutivo de caliente, porque para mí era calientito. Pero en otros lugares, pero me dijeron una vez en España que, claro, los peruanos hablamos mal castellano porque tenemos el uso de diminutivos. La influencia de las lenguas indígenas y por eso decimos calientito y no calentito, como calentito debería de ser. Sí. Calentito. Y o sea, cuando hablamos de lingüicismo, o sea, yo también he sufrido lingüicismo, ¿no? O sea, hacia mi castellano, por ejemplo, ¿no? O sea, que hablo mal castellano porque mi castellano está influido por el quechua, por ejemplo, y por las lenguas indígenas, cuando contaminado esa idea, ¿no? O sea, siempre estas ideas de lenguas puras, gente que la habla bien, ¿no? Antes era la raza pura, ahora se ve horrible hablar de la raza pura, porque te das cuenta, o sea, nadie va a decir que es racista y esto o sea, es muy fuerte. Pero ya no hablas de la raza pura, pero sí hablas de las lenguas puras, ¿no? Y nosotros los contaminados, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es el lingüicismo, no? Porque está en tu texto y bueno, todo este proyecto es un trabajo que hacemos con docentes de escuela rural, ¿no? Y para ellos es muy importante la lengua, porque muchos de ellos enseñan en quechua, ¿no? Y creo que este tema es un tema que vale profundizarlo un poco, ¿no? En este contexto peruano, ¿qué implicancias tiene el lingüicismo y por qué es más que un problema meramente lingüístico? Sí, el lingüicismo es la discriminación que haces hacia la lengua. Así como hay racismo hacia la raza, que raza no existe, somos mestizos, ¿no? La raza humana es mestiza, pero usamos para discriminar, así apelando a la blancura de la piel,
Ujú, el lingüicismo es hacia la lengua, la misma discriminación hacia la lengua, pero realmente no discriminamos lenguas. O sea, ¿qué es el quechua? ¿No? O sea, ¿cómo voy a discriminar yo el quechua? Realmente yo cuando digo este castellano no sirve o hay que hablar castellano y no hablar quechua, realmente la lengua es una entidad abstracta. Yo no puedo encontrar el quechua. Lo que encuentro son quechua hablantes. ujú, Discrimino a quechua hablantes, a aymara hablantes, a castellano hablantes de una variedad adquisicional del castellano. Entonces, y es increíble porque, por ejemplo, eh, si alguien habla inglés y habla castellano, va a hablar un castellano interferido con su inglés. Pero tú ves ujú, en la calle que la gente, cuando alguien habla inglés, los peruanos, pero se desviven así, porque por comunicarse con la persona. Si va alguien que no es peruano y que no tiene castellano como lengua materna, sino una lengua extranjera, hablar castellano, la gente hace mímicas, hace lo que sea, se parte para que lo puedan entender, para ayudar al pobre gringuito que habla con acento. Pero si la persona habla una lengua indígena y es tu compatriota, además tú tienes quizá ancestros en común con esa persona, pero a ese no le dices, no te desvives ni nada, lo insultas, le dices aprende a hablar castellano, entonces incluso los dos son acentos, los dos van a ser acentos de segunda lengua, pero ujú. al acento de segunda lengua del extranjero le vas a decir acento. Y al acento del que habla de segunda lengua del indígena le vas a decir motoso, ¿no? Con esa Ujú, palabra tan horrible, ¿no? ujú, Entonces ahí te das cuenta. ¿A quién estás discriminando cuando dices habla un mal castellano? Mal, ¿no? O sea, mal castellano al gringuito no lo discriminas nunca. Entonces tú no estás discriminando la lengua, ni la interferencia, ni nada. Estás discriminando a la persona y usas esto de la lengua como una excusa para discriminarlo. Buscas cualquier razón para sentirte, y ese es el problema, porque en el Perú hemos internalizado tanto el racismo. Cuando sacaron la estatua de Pizarro, un señor decía, en lugar de sacar la estatua de Pizarro que está afuera, que estaba en la Plaza de Armas, ¿no? Cerca de la Plaza de Armas, deberíamos de sacar al Pizarro que todos nosotros tenemos dentro, ¿no? Porque ujú, tenemos mucho prejuicio y hemos naturalizado muchas cuestiones que tú preguntas, ¿y por qué la gente tiene que hablar castellano? Porque sí, pues, porque sí, pues, no es ninguna razón. ujú, Pero te la ponen así, ¿no? ¿Y por qué no vas a, y si alguien dice quiero aprender quechua, quiero aprender Chayahuita, Chawi, ahora se le llama Chawi, quiero aprender Chawi, te dicen, pero ¿para qué quieres aprender esa lengua que no sirve para nada? Aprende inglés ujú, mejor, ¿no? ujú. Cuando aprender estas lenguas psicolingüísticamente te va a hacer todo un ejercicio mental y todo, y además te va a permitir comunicarte con muchos de tus pares, pero Ujú, no. Entonces ahí está el lingüicismo, ¿no? Pensar que ujú, hay lenguas que valen más que otras. Aprende inglés, no aprendas quechua. ujú, Bueno, las dos son. Incluso, mira, en el centro de idiomas de una universidad hay cursos de inglés y cursos de quechua. Eh, o sea, ¿no? Es un centro de idiomas de una universidad de acá del Perú. Y los cursos de inglés cuestan muchísimo más caro que los cursos de quechua. O sea, hasta como si el profesor de inglés valiera más, la lengua valiera más. O sea, y tú miras inglés, inglés, enseñan portugués. Ahorita no me acuerdo qué otra lengua, pero sí me acuerdo del inglés y del portugués que enseñan. Esas dos cuestan igual. O sea, el portugués no cuesta menos que el inglés, pero el quechua sí cuesta muchísimo menos, ¿no? ujú. Sí, a mí me asombró que aquí también en Europa he visto cursos de quechua, ¿no? Y gente interesada en aprenderlo. Y del otro lado, en los tiempos en los que me tocó la universidad, pues era difícil, aún más difícil que hoy quizás encontrar cursos de quechua, ¿no? Sí. Creo que estamos viviendo aún con esta situación de discriminación de la enseñanza del quechua,
hoy cada vez hay más gente interesada en aprender el quechua, ¿no? Y creo que en el fondo también es de encontrarse con esos contextos culturales que han sido discriminados. Creo que hoy veo más gente de mi entorno preguntándome sobre, oye, ¿qué me recomiendas? ¿No? ¿Qué puedo seguir? ¿Qué puedo aprender? Por qué la interculturalidad se ha vuelto importante? Por qué hay que entender estos procesos interculturales? ¿Por qué es necesario, por ejemplo, que interculturalicemos no solamente a un grupo, sino a todos, ¿no? ¿Por qué se Sí, hace sí. Si no importante este? porque creo que ya nos empezamos a dar cuenta, pues, bueno, yo creo que porque ya las personas, a pesar de todo el racismo y todo, primero porque hay eh, agencia de los grupos, de los pueblos indígenas. O sea, antes no había esa agencia, era más desde la academia, desde las élites mestizas, pero ahora sí hay agencia y bastante, o sea, eh, no quieren, las organizaciones indígenas no quieren que se les contamine sus ríos, no quiere que las mineras les malogren el medio en el que viven. Antes no había esa voz y los indígenas tienen cada vez más voz y creo que eso es bien importante. Y, o sea, no ha venido, y eso es, eso creo que lo tenemos que entender, no ha venido desde arriba, ha venido desde la agencia, ¿no? Desde Ujú. esta la, la protesta que hubo en Bagua, la curva que se llamaba en esa época la curva del diablo, que ahora le han cambiado el nombre, era porque no querían que les contaminen sus lotes, ¿no? Que no les contaminen, que no se lotice sus terrenos. Y creo que esto de la consulta previa, ¿no? Ujú. Los indígenas están con presencia y creo que de ahí viene, o sea, nada es algo que le haya dado el Estado. O sea, Ujú. eso creo que eso me queda muy claro. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Agencia. Para hacer, o sea, entender esta cuestión de la interculturalidad es sentirte un sujeto político. La interculturalidad es una cuestión política de ejercer el poder y pasar, eh, o sea, no dar el poder al otro, sino ejercer el poder también. Y, y por eso me interesa esto de la interculturalidad transformativa, porque no Ujú. solamente es hablar y hablar de interculturalidad, ¿no? O sea, de, de que es muy importante, los académicos hablan, ¿no? Les gusta, pero simplemente el discurso no, sino pasar a la praxis, hacer que los jóvenes ejerzan, los jóvenes, los niños, las personas adultas, todos ejerzan una ciudadanía intercultural. La interculturalidad es por eso importante, para ejercer ciudadanía, pero una ciudadanía de verdad, ¿no? Que no sea marcar X en cada 4 años, 3 años, 5 años, cada vez que hay, sino una ciudadanía donde tú tienes agencia para tomar decisiones en un país diverso, ¿no? Ujú. Sí, normalmente cuando uno escucha, ahora que estoy trabajando con docentes de Ayacucho, a veces escucho el discurso de para ser interculturales tenemos que valorar nuestra lengua y nuestra cultura. Eh, y creo que es un punto de inicio, ¿no? Pero ¿hasta dónde debemos llegar en estos procesos de interculturalizarnos? Yo creo que sí es bien importante valorar tu lengua, tu cultura, o sea, recordar en el sentido eh, primigenio de recordar, despertar todo eso que estaba dormido, recordar todo eso es importante porque si no tienes, voy a usar una palabra bien manoseada, pues si no tienes autoestima no podemos hacer nada. Pero eso sería, es un punto de partida, pero no es el punto de llegada. ¿No? O Ujú. sea, eso sería la interculturalidad desde adentro o la intraculturalidad, pero todavía no eres intercultural, porque la interculturalidad no se puede quedar en ti, tiene que ir a la inter, en las relaciones, en esta Ujú. idea que te decía de la ecología social, donde yo no puedo ser yo solo, ¿no? Así como yo no soy ser humano con la naturaleza solo, yo tampoco, sino que yo, las plantas, el agua, todo tiene valor igualito,
lo mismo nomás es, como dirían los bolivianos, lo mismo nomás es con las culturas. Entonces, no es cambiar una cultura por otra. Porque no es, ya, yo antes me olvidé de mi cultura y era muy occidental y ahora me vuelvo andino. No, o sea, ahí no estoy cambiando nada. O sea, tampoco es, antes hablaban todos castellano, ahora todos van a hablar quechua, porque ahí no cambiamos absolutamente nada, porque no estamos en esta visión ecológica, ¿no? Entonces creo que sí es un punto muy importante de partida, la interculturalidad hacia adentro. Es fundamental, o sea, si no reconozco la validez de mi cultura, no puedo ver al otro si no me veo a mí. Pero si yo me quedo mirándome a mí, otra vez estoy o sea, entraría en una cuestión que es el etnocentrismo, y tampoco por ahí no va la interculturalidad, ¿no? Y en este contexto, ¿qué es la educación intercultural? Ay, lo que debería de ser o lo que es. Bueno, lo que, ahorita... que aquí los maestros, cuando ese es nuestro tema, ¿no? La educación intercultural. ¿Se puede enseñar a ser intercultural? Yo creo que, pero es que para hacer educación intercultural de verdad debemos de deconstruirnos todo. Y así como lo estamos haciendo desde el Estado, creo que educación se mira mucho a sí misma, pero de acuerdo, porque antes era educación bilingüe. Luego era educación bilingüe bicultural, dos culturas. Luego la pasaron a educación bilingüe intercultural. Luego dijeron educación intercultural bilingüe. Se ha hablado mucho de estas cosas, pero no se ha hablado de lo que es educación. O sea, la educación, en la educación intercultural, la educación sigue siendo, desde el Estado, pensada, o sea, eso no se cuestiona. Y sigue siendo esta educación con las formas de enseñar y aprender de los pueblos occidentales, ¿no? Que al niño le enseñas y le preguntas cosas que tú ya sabes, ¿qué color es este? Y el niño dice rojo, pero tú ya sabes que es rojo. Pero, por ejemplo, así no se enseña y se aprende en las culturas indígenas, ¿no? O sea, el papá no le pregunta al niño cosas que ya sabe, porque así no funciona. Preguntan otras cosas, hacen otras cosas. Entonces, educación intercultural debería de ser repensar incluso nuestras formas de enseñar y aprender para tener formas de enseñar y aprender que dialoguen, que permitan construcción de aprendizajes. Yo enseño en la universidad y te puedo decir que yo me he hecho gente con mis estudiantes porque he aprendido muchísimo. Y la educación intercultural, y para ser intercultural lo primero que tienes que tener es una actitud de aprender, de saber que estos chicos tienen culturas increíbles y cosas que tú no habías visto y te hacen pensar, repensar. O sea, para ser un verdadero profesor intercultural tienes que tener esa actitud de humildad, de saber que no lo sabes todo, de que te falta saber muchísimo y que tenemos que construir en este mundo que es tan diverso y que se ha querido imponer algo siempre, también hemos querido imponer nuestros conocimientos, nuestras formas de pensar, y pasar una humildad de decir por ahí no va la cosa, sino tenemos que aprender todos. Entonces la educación intercultural, para mí, lo primero es empezar a escuchar. Empezar a escuchar con una actitud de querer aprender, o sea, saber que este niño indígena que tú le estás enseñando te va a enseñar también. Muchos profesores bilingües interculturales han sido alfabetizados en castellano, les han enseñado, porque así ha sido la escuela, les han enseñado a leer y escribir en castellano. Entonces, tienen que aprender a escribir en quechua, pero como segunda vez, ¿no? Entonces tienen dificultad para aprender, para escribir en quechua, no les es tan fácil. En cambio, si yo le enseño a un niño chiquito a aprender a escribir en quechua, ese chiquito va a desarrollar y va a escribir mucho mejor este maestro, que es su segunda forma de escribir. Y muchos maestros, como el chiquito empieza a saber más y se da cuenta de errores que el maestro, no es su culpa, o sea, es su segunda ley, es su segunda escritura, puede ser su primera lengua, pero es su segunda escritura. Muchos maestros no quieren aceptar eso y dejan de escribir en quechua con los niños por eso, por ejemplo, y eso es
absurdo. Yo leí una vez un libro de un grupo de mujeres que quería cambiar el mundo y entre las cosas que hicieron era inventarse una lengua para criar a sus hijas. Y hablaban a sus hijas en esta lengua y las chiquitas le corregían a su mamá cuando hablaban, ¿no? La mamá le decía, pero ¿por qué? ¿Cómo sabes que está equivocado? Porque me doy cuenta, mamá, que así no se dice, así no, yo no sé por qué, pero así es. Y las mamás tenían que entender, sí, pues yo no lo puedo, yo no me doy cuenta porque no es mi lengua materna, pero sí es la lengua materna de ella y tiene más experticia que yo en la lengua. Ujú. Es ciencia ficción, ¿no? Pero Sí. yo siempre aprendo mucho de estas Bueno, cosas, ya de los... es real, Mila, ¿no? Yo tengo un hijo, dos hijos que son peruano-alemanes o alemanes-peruanos, no sé, eh, y obviamente me corrigen, ¿no? O sea, Claro, tienen la capacidad de hacerlo ahora. Bueno, sí. una última pregunta. Eh, Este diplomado lo estamos haciendo para docentes de Víctor Fajardo, de una municipalidad, de un municipio Ujú, provincial de Ayacucho. Allí, por ejemplo, queda Cayara, ¿no? O Cayara queda en ese municipio. Y es pues es un lugar en el que se vivió mucha violencia en los años sí, de la violencia en el Perú. Ah, sí. y tú trabajas la relación entre lo que es la interculturalidad y la paz, y comenzaste hablando del informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Ujú. Eh, esa relación entre interculturalidad, paso entre también la discriminación y el racismo y la violencia y todo este contexto, ¿por qué es necesario analizarlo también en esta mirada de lo intercultural? ¿No? Sí. Es que nosotros hemos tenido conflictos terribles en el país y la interculturalidad, sí creo, es fundamental para una cultura de paz, porque es dejar de imponer, o sea, es cambiar estas relaciones impositivas de, de en la interculturalidad del ministerio, que a veces es bien edulcorada, se habla del diálogo, ¿no? La Sí, interculturalidad como un diálogo que nos enriquece, pero ¿de qué diálogo vamos a hablar si no consideramos al otro como un locutor válido, ¿no? O sea, ¿de qué diálogo vamos a hablar? O sea, realmente nunca hay, o sea, es como yo dialogo contigo, pero al final yo decido. Y dice, entonces es cambiar estas condiciones de diálogo, ¿no? Entender al otro en la interculturalidad es partir de eso, ¿no? Eh, no soy más que tú, mi cultura es diferente, o sea, reconocer estas diferencias y buscar nuevas condiciones para un diálogo. Y si no dialogamos, si no hay un diálogo, pero en pie de igualdad con el otro, no vamos a transformar nada. O sea, y para mí, todo el conflicto que hubo en el país, todo lo doloroso que hemos tenido es precisamente por la imposición de los grupos, ¿no? Grupos que han querido imponer su forma de pensar sin considerar al otro como un locutor válido. Del cual, y otra vez regreso, perdóname que sea bien eh, reiterativa, pero otra vez regreso a esta idea de tengo que aprender del otro, tengo que aprender, el otro tiene mucho y tengo que dejar de mirarme el ombligo. Y eh, esta forma de ver el mundo, a mí, por ejemplo, me molesta que te hablan de la epistemología occidental y la cosmovisión andina, ¿no? Como ujú, con estas, las dos serían cosmovisiones o las dos serían epistemologías, ¿no? O sea, pero no, pero se hacen estigmatizaciones, estigmatizaciones. ¿no? Estratificaciones y todo. Ujú. Entonces creo que eh, para poder tener una cultura de paz tenemos que entender todos los aportes que me pueden dar todas las epistemologías. Y no solo la epistemología, no solamente saberes, sino, y eso es lo que le falta al mundo occidental bastante, saberes y quereres, ¿no? O sea, quereres, afectividades, que creo que es lo que tiene bastante el mundo andino porque tiene esta relación más directa con la naturaleza y entonces aprende a respetar
a las plantas, a los animales, ¿no? Y si nosotros empezáramos a escuchar, a aprender en este diálogo, a respetar, creo que sí podríamos llegar a gestionar mejor la paz. Mila, te agradezco por este compartir. Vamos a leer con atención todo tu manual. Realmente para nosotros, para mí estoy muy agradecido de que estés dispuesta a compartirlo, de compartir este video también con los maestros. Creo que van a poder tanto leerte como verte, escucharte, y eso es doblemente para mí interesante, ¿no? Y productivo. Nos gustaría de repente, cuando converse con ellos, nos gustaría quizás de repente tener un momento más contigo, si es que se da la posibilidad. Y pues nuevamente mi agradecimiento a nombre de la Universidad de Hamburgo, de la Municipalidad de Víctor Fajardo, de los maestros, ¿no? por este tiempo que nos estás regalando. No, con todo cariño. O sea, si no, yo creo en esto. Para mí sí es un proyecto de vida, o sea, no es solamente porque si no sería absurdo. Para mí, o sea, sí creo en la importancia de trabajar la interculturalidad. Entonces te agradezco más bien que hayas pensado en mí. Los felicito, los profesores que se están formando muchísimo. Me encanta ver que sí hay, a pesar de la política, de la macropolítica, hay estas micropolíticas de cambiar las cosas desde el aula, de cambiar estas relaciones desde lo chiquito, que es donde no cambian el mundo, pero cambian. Entonces eso de verdad me alegra muchísimo. Y tiene mi correo, o sea, después te lo puedo dar, lo puedes compartir, para que cuando quieran conversar y tienen consultas, me las pueden hacer con todo gusto, O sea, pues muchas gracias. Sí, lo no, que dices es muy cierto, ¿no? Lo que dices es muy cierto. Me dicen muchos maestros que sí es necesario cambiar las políticas, sí es necesario cambiarlas, ¿no? Pero también es necesario cambiar nuestras actitudes, ¿no? Formarnos, profundizar en estos temas, reflexionar desde nuestra práctica pedagógica y entender de que las políticas podrían ser muy positivas de pronto, ¿no? Pero si no arriban a nosotros, o si no, nosotros no estamos permeables a que esas políticas se hagan vivas, no cambiamos mucho tampoco. Y creo que este es un punto esencial, la disposición, la afectividad que debemos tener frente a nuestros contextos culturales en los que estamos involucrados, ¿no? Porque ya no podemos hablar de una cultura como pura, ¿no? O sea, tenemos ciudades, lugares que se entremezclan y que se interrelacionan, y tenemos que aprender a convivir con todas esas culturas que están en nuestro entorno. Y creo que eso es lo que valoro de toda la información que he leído contigo, ¿no? Del hecho de que ya no podemos entendernos como parte de una sola cultura. Somos parte de varias culturas y tenemos que entender que nosotros en sí mismos ya somos interculturales, pero tenemos que reflexionar sobre esa situación que está en nosotros. Bueno, muchas gracias. Tupananchiscama para los jóvenes y Bisbal. Sí, auf Wiedersehen. Muchas gracias. Adiós. Gracias.